Bienvenidos nuevamente a este podcast, en el cual vamos a conversar un tema bastante interesante que es acerca de la tentación. Y nos vamos a basar en Génesis capítulo 3, donde Eva fue tentada por Satanás, por la serpiente, de comer la fruta prohibida, en el cual Dios le había dicho, le había prohibido que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero fue tentada por Satanás y cogió del fruto. Desde ahí empezamos las consecuencias hasta el día de hoy, acerca de las cosas que han pasado en esta tierra. El ser tentado no es pecado. No es pecado que usted le tienten, porque Jesús fue tentado en Mateo capítulo 4, pero Jesús no cedió a la tentación. Ya uno comienza a pecar cuando uno cede a la tentación, cede a la concupiscencia. Y de eso es lo que queremos mencionar en este podcast. Vamos a mencionar puntos interesantes, como lo es cuáles son las maneras en que podemos caer en tentación, cómo vencer la tentación. Dios nos promete estar con nosotros en la tentación y qué recompensa obtenemos nosotros si vencemos la tentación. La palabra tentación viene del hebreo masá y del griego peirasmo, que significa incitar a hacer lo incorrecto. Para entender un poco más sobre qué es la tentación, vamos a ir a nuestras Biblias en Génesis 3, verso 6, que nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La tentación es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Es una incitación para pecar y seguir a Satanás en lugar de a Dios. Parte de la experiencia de esta vida es aprender a vencer la tentación y escoger el bien sobre el mal. Desde la caída de Adán y Eva, la gente ha tenido la inclinación de dejarse llevar por los deseos del mundo y sucumbirse ante los apetitos y las pasiones. Esta vida ha sido dada como un tiempo en el cual los hijos de Dios pueden aprender a utilizar su albedrío para vencer la tentación y escoger seguir a Jesucristo por su propia voluntad. En 1 de Timoteo nos dice que vienen tiempos peligrosos. La influencia del adversario es extensa y seductora. Satanás trata de engañarnos y de hacer que el pecado parezca algo atrayente. Como primer punto, ya hemos tratado sobre la fruta prohibida, que nos habla Génesis 3:6. El segundo punto que vamos a tratar es que a veces, o muchas veces, caemos en tentación a través de las riquezas y ganancias. Y vemos dos ejemplos característicos. El primero sucede en Génesis capítulo 13, cuando Abraham y Lot se separan. Abraham le dice a Lot que necesitan que se separen porque son muy ricos ambos y necesitan para que no haya problemas entre sus parientes. Lot se alzó y miró que en la llanura del Jordán había una tierra próspera, rica, que había una tierra donde se abundaba y había bastante dinero. Pero él también sabía que en esa tierra estaba Sodoma y Gomorra, en los cuales había personas que no agradaban a Dios. Él simplemente vio la parte física, la parte terrenal, lo económico. No le importó la parte espiritual. Cayó en la tentación de fijarse en la prosperidad de esa tierra. Otro versículo que nos menciona la Biblia es en Josué capítulo 7, en el cual Dios guía a Josué para conquistar Jericó, pero le advierte que no tenga y que no tome ninguna riqueza ni oro de parte de Jericó. Pero en el capítulo 21 vemos que Acán desobedeció y dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Lo codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Vemos cómo Acán desobedeció a Dios y cayó en la tentación de la riqueza, en la tentación de la ambición para tener más dinero, y pecó Acán al hacer esto. Otro punto por el cual podemos ceder a la tentación es la comida. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 25, del verso 29 al 34. Y nos dice así: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú:
he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Podemos ver con la palabra del Señor que en ese tiempo la primogenitura permitía heredar las bendiciones y todo lo que el patriarca había dejado. Y vemos que Esaú perdió todo esto por causa de un plato de comida. Muchas de las veces preferimos muchas cosas que no nos convienen, cedemos a la tentación y perdemos las bendiciones que Dios puede poner en nuestras vidas a causa de ceder a la tentación. Otro tema bastante interesante en el cual tenemos que tener muchísimo cuidado es sobre las mujeres. Y aquí nos vamos al mejor ejemplo de la Biblia, Salomón. Y vemos en Primera de Reyes capítulo 11, versículo del 1 al 4, cómo nos dice la Biblia de la siguiente manera. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a la de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Claramente observamos en este punto cómo las mujeres nos pueden desviar del camino, y no solamente las mujeres, también pueden ser los hombres. Nosotros como cristianos no podemos unirnos en yugo desigual. Como cristianos sabemos que si nos juntamos a una mujer inconversa, una mujer impía, lo más probable es que nos aleje de la presencia de Dios, como pasó con Salomón. Y Dios se lo había advertido, y Dios nos advierte en la Biblia que no nos juntemos en yugo desigual, porque nuestro corazón se alejará de Dios. Las mujeres también se pueden casar con hombres inconversos, hombres impíos, y los cuales se van a alejar de la presencia de Dios. Entonces no caigamos en esta tentación de las mujeres. Busquemos mujeres fieles a Dios, mujeres que su primer propósito, que su primer pensamiento sea buscar la presencia de Dios y que Dios gobierne su vida. No nos fijemos en el físico, en los ojos bonitos, en un cuerpo lindo, porque eso de nada nos lleva a un futuro, simplemente nos lleva a la perdición, mas no nos lleva a la presencia de Dios. No caigamos en esta tentación. Como ya hemos visto todos estos puntos, vivimos en una sociedad sumergida en la tentación. El diablo siempre nos va a ofrecer las cosas en las que somos débiles, en los cuales podemos caer, porque como decía al inicio Carlitos, la tentación en sí no es un pecado, pero el ceder a la tentación, a la concupiscencia, a los deseos de nuestra carne, ya viene a ser un pecado, sea por la ambición, sea por las riquezas, las ganancias y todos estos puntos que hemos hablado. Así que no cedamos a la tentación, permanezcamos en pie y sigamos adelante con Dios. No te pierdas la segunda parte de este podcast, donde trataremos cómo vencer a la tentación en este mundo y los beneficios que tenemos en Dios al vencer a la tentación. Que Dios te bendiga.